Bien, amigos, bueno, hoy es 28 de octubre de 2016. Para este tema, el uso de entrevistas en el juicio oral. Vamos a adentrarnos a ese tema. Me sustento en un escrito que aparece en este libro de la Defensoría Pública. Es Temas de Defensa Penal, tomo 2. En las páginas 255 y siguientes se trata de la entrevista en el ámbito probatorio y escriben dos abogados, Luis Gonzalo Bonilla Botero. El otro, perdón, no es abogado, sino un ingeniero industrial, Hernán Darío Arias Aristizábal. El primero es abogado defensor público en la Oficina Especial de Apoyo de Manizales, especialista en ciencias penales y criminológicas, especialista en investigación criminal y especialista en derechos humanos. El ingeniero industrial Hernán Darío Arias es profesional especializado en investigación de la Unidad Operativa de Investigación de la Defensoría Pública de Manizales. Igualmente me apoyo en otro documento que aparece en internet, la página de Alejandro de Castro, también coordinador de la Defensoría Pública de Las Barras, abogado penalista de la Universidad de Medellín, y quien tiene varias obras. No le estoy haciendo aquí publicidad, obviamente, a nadie, simplemente es un punto de referencia para que ustedes puedan consultarlo. El tema es el siguiente: el uso de entrevistas en el juicio oral. Y todo tiene su razón de ser por lo siguiente. En días pasados, cuando fui a una audiencia concentrada por un caso de homicidio en la ley 1098 de 2006, que es en el programa donde trabajo con la Defensoría Pública en adolescencia, era un jovenzuelo que habían capturado como autor de un delito de homicidio agravado. Las circunstancias no estaban muy claras cuando entramos a la legalización de la captura, por lo que el informe de policía era muy vago, de tal suerte que como defensor lo primero que solicito es que se escuche el testimonio del agente captor. Y aquí viene la incidencia, y es esto lo más importante, porque se ha desdibujado el sistema penal acusatorio, dado que algunos funcionarios todavía piensan con ese sistema inquisitivo, y algunos caemos en esa misma situación. Evalúa el caso del juez de garantías y toma la decisión de que para él es muy claro el informe y los elementos materiales probatorios que le presenta la Fiscalía para dar la inferencia razonable y legaliza la captura. Mi inconformidad obviamente es plausible porque pues una cosa en estas circunstancias en que se da la captura, pues en el informe policial se dice que dan cuenta de la vestimenta del posible agresor de la víctima, y entonces es capturado momentos después por la policía, pero al momento de entrar a la audiencia tiene una vestimenta completamente diferente de la que llevaba puesta. Las circunstancias para mí no son muy claras en cuanto a la fracción de tiempo que se maneja entre el momento en que se le dispara a la persona, cae y que aparece la policía y se da en persecución y captura ingresando a un inmueble de dos hermanos, entre esos es el menor de edad. Entonces, lo que quiero significarles es que realmente caemos en ese mismo error de seguir pensando que los documentos lo es todo, cuando en realidad el sistema actual de tendencia acusatorio, este sistema oral, el juicio oral, se da bajo unos principios rectores como son los del principio de inmediación, el principio de concentración, el de confrontación y el de contradicción, como el de publicidad, entre otros. Si esas instancias se requieren en los juicios orales,
también se darán ante los jueces de control de garantías la misma situación, porque es bajo esos principios que se van a tramitar esa prístina diligencia concentrada de legalización de captura y formulación de imputación y la imposición de medida. Pues bien, aquí viene entonces la situación, porque es que de entrada hay que dar cuenta de que el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, para el tema de la impugnación de credibilidad, dice en el numeral cuarto, que dice la norma que la impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez de credibilidad la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. Entonces trae 6 ítems, el numeral cuarto, que es en materia de lo que estamos hablando, el tema: manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Si el sistema es un sistema oral y se nos está filtrando, y el error en que caen los funcionarios fiscales, los jueces e incluso la misma defensa, de pensar que estamos en un sistema todavía de presentación de documentos, de introducción de documentos, como si llegara al juicio oral o al juzgado de control de garantías también, es llenar de documentos con el fin entonces de dar una consistencia del que tiene un caso, cuando la realidad es otra. Entonces, ¿con qué finalidad es el uso de las entrevistas en el juicio oral? Con 3 finalidades. Una, para refrescar memoria; otra, para impugnar la credibilidad; y otra, para aclarar el dictamen del perito, la respuesta del testigo o perito. Miremos las normas, cómo están diseñadas normativamente la ley 906, que dice: el 347 habla de las exposiciones o declaraciones anteriores al juicio oral, las que toma la fiscalía, cuando dice la norma en el 347 que la fiscalía podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos, y esto va en concordancia con el artículo 206 de la misma codificación, que es la que regula el tema de las entrevistas por parte de la misma fiscalía, de todos aquellos que sean potenciales, la víctima o testigo presencial de un delito, o que tenga información útil para la indagación e investigación que se adelanta. Entonces el 347 nos está diciendo que las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como prueba por no haber sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Entonces, vamos con el tema de refrescar memoria. Primero, las exposiciones o declaraciones anteriores, tanto las que toma la fiscalía en sus actos de investigación como las que puede adelantar también la defensa, de acuerdo con el artículo 271 y 272, nos dicen sobre las facultades de entrevistar, que el imputado o su defensor podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa, y se deben emplear entonces las técnicas de la criminalística, o la obtención de declaración jurada en el 272. Podrán solicitarse al alcalde municipal, inspector de policía o notario que reciba declaración jurada a la persona cuya exposición puede resultar útil para la investigación. Y entonces debe recogerse en un medio técnico. Luego, entonces, esas entrevistas tienen una finalidad. Ya las indiqué. La primera, refrescar memoria. ¿Por qué refrescar memoria? Porque el artículo 392, que es el regula el tema la regla sobre el interrogatorio, dice en el literal D
el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Documentos necesarios que ayuden a su memoria, o sea, para refrescar memoria. Y el artículo 393 ya nos está indicando esa relación con la impugnación de credibilidad, o sea, la refutación. En el contrainterrogatorio, dice el 393, dice que para el literal B, para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista o en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Pero le agrego aquí el 403, que dice que para impugnar la credibilidad también, agregan un valor agregado, dice que en el 403 que le citaba ahora, dice que igualmente para impugnar la credibilidad, no solamente entonces se hace referencia a la entrevista, declaración jurada o la propia audiencia del juicio oral, sino también a los interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. De manera que, miren ustedes la importancia entonces de solicitar en esas audiencias de control de garantías que se escuchara al agente captor. Pues es posible que después en el juicio oral lo pueda atacar por razones de impugnación de credibilidad, atendiendo pues a lo que les acabo de indicar en el numeral cuarto. Y es el punto segundo, que las entrevistas y las declaraciones sirven es para impugnar credibilidad. Y también el 399 dice que la norma dice que en relación con el policía judicial, el servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio en relación con el caso, y el juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. Entonces, tenemos dos elementos acá, dos normas que nos hablan de la memoria, ayuda a su memoria o a recordar. Entonces, lo que no se debe permitir es que al juicio oral entre como prueba de referencia el contenido de esas entrevistas, que eso es lo que no se puede permitir, porque si el valor suasorio que tiene una prueba de referencia es precisamente por no estar frente a frente o tener el derecho al principio rector de confrontación del testigo y de contradecirlo en el juicio oral. Pero entonces, ciñéndome al tema de refrescar memoria o impugnar credibilidad, porque más adelante hablamos del tema de la prueba de referencia, que es otro contexto muy diferente, pero en esencia, cuando se habla de refrescar memoria y para impugnar credibilidad, entonces, señores defensores, señores funcionarios, se debe sentar las bases. Porque si no se sientan las bases a efectos de o refrescar memoria o impugnar credibilidad, pues se cometen grandes errores y se objetan. Entonces, en esencia, el sistema penal acusatorio se debe ir es el testigo ya preparado. Si es parte del fiscal, ya debe tener en su memoria el registro de todo lo que fueron los actos de investigación. Como vamos a ver en otro video más adelante, cuando hablemos, voy a hablar sobre el uso de documentos en el juicio oral, que ese es otro tema también muy importante, porque se están llenando en los juicios orales o permitiendo, con la anuencia de algunos jueces de conocimiento que creen que en el sistema inquisitorial todavía es el que estén llenando de documentos cuando no tienen esa razón de ser. En esencia, entonces, decimos que si se trata de refrescar memoria o de impugnar credibilidad, pues esas entrevistas pueden ser utilizadas. Por ejemplo, si a una persona se le olvidó cuando está en el interrogatorio, entonces les digo que hay que sentar las bases. Sentar las bases es, primero que todo, cuando se le está haciendo un interrogatorio a una persona, a un policía judicial, que dice que
hizo unos actos de investigación en los que tomó registro de una placa de un vehículo, por ejemplo. Entonces, cuando se le hace el interrogatorio, se le deben sentar las bases. Usted ha dicho, entonces ha informado que realizó una investigación relacionada pues con el caso por un accidente de tránsito, por ejemplo. Pues que sí, efectivamente. ¿Y usted eso lo registró, lo plasmó en algún documento? Sí, señor. Y usted tenía en ese momento, obviamente, pues por haber ocurrido los hechos en esa instancia, pues tiene más claro y apuntó los datos para efectos de su investigación, pues que sí. Ya ahí está sentando las bases. Usted puede decir, si recuerda, en el interrogatorio que le hacen en el juicio oral, porque cuando ellos dicen, no, es que yo no recuerdo la placa, entonces se sientan las bases, empezando con eso. Entonces ya después de que él reconoce que ha registrado esa placa en algún documento, pues entonces se pide el permiso al juez de garantías, al juez de conocimiento, para efectos de que las partes lo examinen y se le ponga de presente al testigo. Entonces, lo léalo mentalmente, primero si reconoce el documento y por qué lo reconoce, después entonces tendrá que decir él para que lo lea, o le pide al fiscal, léalo mentalmente, y después le retira el documento, y ahí sí entonces se le pregunta, por favor díganos entonces cuál es el número de la placa, si lo recuerda, si lo tiene presente. Entonces efectivamente esa es con el fin de refrescar memoria. Y otra cosa muy diferente entonces es el tema de la impugnación de credibilidad. Ya esas entrevistas que le han descubierto a uno en la acusación, o que también la defensa ha presentado algún tipo de entrevistas, pueden usarse por alguna de las partes con el fin de impugnar credibilidad. La impugnación de credibilidad entonces, como dice la norma, el artículo 393, que lo que se debe hacer es, y lo veíamos en otro video anterior, que es sobre el testigo común. No pedir un testigo común, porque se lo van a negar, pero más bien utilizar entonces el tema del contrainterrogatorio, a fin de entonces de impugnar la credibilidad. Y lo mismo va a pasar entonces. En ese evento, ese documento, esa entrevista, esa declaración, se sientan las bases también, porque se le va a decir, bueno, usted aquí en el juicio ha dicho tal cosa. Se le sientan las bases. Se le recalca, usted ha dicho esto. Usted entonces cuando sucedieron los hechos realizó un informe y lo dejó plasmado en algún documento, pues que sí. Entonces después se exhibe el documento. ¿Es ese documento el que usted tiene presente, es el mismo? ¿Por qué razón? Si lo reconoce. Y entonces se lee el documento y se deja en evidencia que está contradiciéndose de lo que dijo en el juicio oral y lo que aparece allí en el documento. Pero no, jamás permita entonces que ese documento entre como prueba. Simplemente se dejó en el aire la situación de la impugnación de credibilidad, y entonces después en el alegato se va a discutir, usted va a alegar y va a decir, acuérdese que él dijo una cosa en el juicio oral y en el documento dijo otra. Eso le resta credibilidad a ese testigo. Esa es la forma entonces en que el uso de las entrevistas en el juicio oral, no que entren como documentos en su contenido, como prueba de referencia tampoco. Eso lo vamos a ver entonces a renglón seguido en el siguiente videoconferencia sobre el uso de, ya no entrevistas, sino de documentos en el juicio oral. Entonces, que quede claro, mis queridos colegas y amigos, hasta aquí nomás.